Éxodo capítulo 3 nos relata el momento en donde Moisés, apacentando las ovejas en el desierto, dice en el versículo 2, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Hay otros pasajes en la Escritura también, en donde se nos relata acerca de un llamamiento de Dios. Al profeta Samuel, cuando era jovencito, cuando era casi niño, también Dios lo llama, y lo llama repetidas veces. En el libro de 1 Samuel, el capítulo 3, durante varios versículos, versículos 4, 6, 8 y 10, nos dice la Biblia que Dios lo llama, y por lo que podemos entender, lo llama de una manera firme, enérgica, Samuel, Samuel. Este fue un llamamiento de Dios personal a estos hombres, y también hay otros hombres que aparecen en las Escrituras a quienes Dios llamó. Nunca sus vidas fueron iguales a partir de aquel llamamiento. Al escuchar la voz de Dios, hubo una conmoción en sus vidas, una revolución en sus mentes, en sus corazones después de oír a Dios. Indudablemente hubo un cambio rotundo en la vida de estos hombres. Y uno podría preguntarse, ¿qué pasaría si Dios nos llamara hoy de esta forma? ¿Qué pasaría si Dios nos llamara así? Miren, Dios antes llamaba de una forma audible. ¿Cómo llamaría hoy? El apóstol Pablo, en la carta de 2 Tesalonicenses, capítulo 2, el versículo 14, dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Dice en el versículo 14 del capítulo 2, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Acá el apóstol Pablo, guiado por Dios, nos dice que en ese entonces y actualmente Dios sigue llamando a las personas. Y lo que antes era una voz audible para los oídos, hoy es un llamado, una voz más bien visual, escrita en la palabra, en la Biblia, en la cual relata el Evangelio de Jesucristo. Nos dice que la forma en que Dios está llamando a las personas es a través de aquel relato que la Escritura nos dice, de que hay un Salvador, Jesucristo, que era el Hijo de Dios, que es el Hijo de Dios, que fue hecho hombre, y en la condición de hombre entregó su vida en la cruz del Calvario para perdón y limpieza de todos y cada uno de nuestros pecados. Nos dice la Biblia que ese hombre, que era Dios hecho hombre, hoy en día ofrece ese perdón de pecados a cada ser humano, a todo aquel que confía en Él, recibe el perdón y Él se convierte así en Señor y Salvador. Pero para cualquier hombre que rechaza este Evangelio, nos dice la Escritura que llegará el día del juicio de Dios, en donde ese Salvador rechazado se va a transformar en juez de aquel que lo rechazó. Porque Dios ha puesto, dice a Jesucristo, como juez de vivos y de muertos. Acá el apóstol Pablo nos dice que Dios llamó y llama actualmente a las personas, y actualmente lo hace a través del Evangelio. Ahora, uno podría preguntarse, todos aquellos que escuchan esta meditación, ¿cómo saber si soy una persona llamada?
por Dios, si Dios me ha llamado. Miren, hay una comprobación. En la carta de 1 Corintios, el capítulo 1, el apóstol Pablo también nos dice lo siguiente. Dice 1 Corintios, capítulo 1, dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. El apóstol Pablo nos dice que los llamados son aquellos que, habiendo oído el Evangelio, invocan, llaman a Jesucristo a sus vidas. Ahora miren, en Romanos 8:28, también el apóstol Pablo nos dice que dice que conforme a su propósito son llamados. Hablando de los creyentes, dice: sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Dios actualmente está llamando a las personas, los llama a través del Evangelio, a que confíen en su Hijo Jesucristo. ¿Cómo saber si he sido una persona llamada? Miremos el llamamiento de Dios. Dice que Dios, cuando llama a las personas que en cualquier lugar invocan el nombre de Jesucristo. Pero este llamamiento es con un propósito. Dice, leíamos en el capítulo 1, dice: Dios llama a la iglesia de Dios que está en Corinto, dice, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Dios llama a través del Evangelio a todo aquel que invoca el nombre de Jesucristo, en cualquier lugar, dice el apóstol Pablo. Y lo llama con un propósito, dice, llamados a ser santos. ¿Cómo saber si somos llamados? Bueno, cuando Dios llama a una persona, lo llama para ser santo. Lo llama con un propósito, para ser santo. Miren, no somos santificados por ir a un seminario, por ir a un instituto bíblico, o por leer devocionales, o por predicar bien. No somos santos, no somos santificados por apartarnos de lo malo y por hacer lo bueno. Eso está bien, pero no es lo que Dios espera. Miren, hay personas, por ejemplo, en las religiones hindúes, que son aquellos anacoretas que se abstienen de todo lo material y viven vidas apartadas, no tocan nada de lo material ni de nada que los rodea, y tratan de estar en un estado de meditación y apartarse, sustraerse del mundo, y son llamados santos por las personas, y en cierta forma lo son. La Biblia nos cuenta de que había en el tiempo del Señor Jesucristo un grupo religioso llamado los fariseos, los separados, y eran personas que trataban de separarse para Dios, y en cierta forma están bien, y seguramente algunas cosas buenas harían, pero no es lo que Dios dice. Uno no puede ser santo por dejar de hacer lo malo y hacer lo bueno, sino que mire cómo dice la palabra de Dios. Dice, santificados en Cristo Jesús. Miren, Dios nos ve como santos solamente si estamos relacionados con Jesucristo. La realidad de nuestra vida espiritual delante de Dios depende de esto. No es si hacemos lo bueno o si no hacemos lo malo, sino qué tanto estamos relacionados con su Hijo Jesucristo. Dice, a los santificados en Cristo Jesús. Este es el tipo de santidad que Dios aprueba. Es el que Dios mira, es el que agrada a Dios. Está bien que el hombre no haga lo malo y que haga lo bueno. Está bien que trate de separarse para Dios, pero aquel que Dios mira con agrado es aquel que se santifica en Cristo Jesús. Este es el tipo de santidad, de santificación que Dios busca. Es el propósito para el cual Él llama a una persona para que confíe en su Hijo Jesucristo y para que se santifique en Él. Esto es una
prueba del llamamiento de Dios. ¿Hay santidad en mi vida? ¿Es mi deseo ser santo? ¿Qué tanto me importa Jesucristo? ¿Qué tanto me importa su obra, su carácter, su persona? ¿Deseo más de Él? ¿Tiene mi corazón el anhelo de acercarme más a Él, de buscarlo, de comer y beber más de Él? Solamente así puede la persona ser santificado, si está en Jesucristo. Miren, la Biblia nos dice que Dios nos llama a estar con su Hijo Jesucristo, a la comunión con su Hijo, porque esto santifica a los santificados en Cristo Jesús. En Filipenses capítulo 3, el versículo 14, el apóstol Pablo dice así, Filipenses 3, dice el versículo 14, dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Acá el apóstol Pablo describe que el llamamiento de Dios en Cristo Jesús para nosotros, para Él también, es algo supremo. ¿Qué es esto? Que es algo superior a todo lo que está en la vida del ser humano. Queremos decir que cuando Dios llama a una persona, todo lo demás empieza a girar en base a ese llamamiento. Todo lo demás pierde importancia y se pone en primer lugar este supremo llamamiento. Es un llamamiento superior. Todo lo demás gira. Por supuesto que uno ama a su familia, ama a su esposa, a sus hijos, a su esposo, a su abuelo, a su tía, ama las cosas buenas, desea estar bien en el trabajo, tener una buena casa. Todas esas cosas están bien. Pero hay algo que es superior en la vida de la persona. Ha escuchado la voz de Dios llamándolo a través del Evangelio. Ha escuchado acerca de que hubo un Salvador que entregó su vida por él y esa persona confía en Jesucristo. Le entrega su vida al Señor y Salvador. Inmediatamente busca tener comunión con Jesucristo porque eso lo santifica y lo pone bien con Dios y entiende que este llamamiento es algo superior. Todo lo demás pasa a segundo orden. Lo primero es el llamamiento de Dios en Jesucristo. Miren, cuando Dios nos llama, este llamamiento superior tiene un propósito y dentro de ese propósito es que le sirvamos. En el libro de los Hechos, el capítulo 13, el versículo 2, cuando Dios llama al apóstol Pablo y a Bernabé, le dice: apártenme a Saulo, después el apóstol Pablo y a Bernabé, para la obra a lo que los he llamado. Dios nos llama y en ese llamamiento nos llama a que le sirvamos. Y todas las cosas pasan a un segundo lugar y esto se transforma en algo superior. Es el llamamiento de Dios un llamamiento supremo. Miren, lo tercero y último en esta meditación nos dice también el escritor del libro de Hebreos, dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Acá nos dice que este llamamiento es algo celestial, vino del cielo. Es que cuando alguien nos llama, dirigimos la mirada hacia ese lugar donde somos llamados. Hice esta prueba con mi hijo más chico, con Benjamín. Él estaba sentado acá en esta mesa, yo estaba en aquel lugar y le llamé, le dije: Benjamín, y él giró su rostro hacia donde yo estaba y le di una indicación para hacer. Miren, Dios nos llama con un propósito. Este propósito, que estemos en comunión con su Hijo Jesucristo, que este llamamiento sea considerado lo superior. Pero este llamamiento viene del cielo y indudablemente cuando somos llamados desde el cielo, cambiamos nuestra mirada y dirigimos nuestra mirada hacia el cielo. En Colosenses capítulo 3, versículo 1, 2 y 3 y 4, Pablo nos dice, nos insta a poner la mirada
dice, en el cielo, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Lo voy a leer, así podemos. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Este llamamiento al ser celestial nos llama a poner la mira en las cosas de arriba y empezar a despegarnos de las cosas de la tierra, que está bien que ocupen su lugar, pero ya no es lo más importante en nuestro corazón. Dice, poner la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. Dice la palabra de Dios ya en el libro de Apocalipsis, que cuando se van cumpliendo los tiempos, ya se van terminando todas las etapas del plan de Dios, somos llamados, dice, a la cena de la boda del Cordero. Allí se cumple el propósito del Señor. Dice, bienaventurados los que son llamados a esta cena de bodas del Cordero. Es ahí cuando se cumple lo que el apóstol Pablo dice en Romanos 1:6, llamados a ser de Cristo, plenamente de nuestro Señor, vamos a hacer en aquel momento. Pero resumiendo lo que hemos meditado, este hombre, Moisés, fue llamado por Dios y eso cambió su vida, como tantos otros que fueron llamados. Actualmente Dios nos llama a través de su Evangelio. Y todo aquel que cree en este Evangelio, Jesucristo, Señor y Salvador, dice la Biblia que Dios lo llama con un propósito y es que sea santificado en su Hijo. Este es un propósito supremo. Dios busca de que todas las cosas se encolumnen detrás de este llamamiento. Y este llamamiento es algo celestial, proviene del cielo para que uno empiece a levantar la mirada hacia donde está el Señor y se empiece a despegar de las cosas de la tierra. Que el Señor Jesucristo nos ayude para que podamos responder a este llamado. Que así sea. Amén.